Welcome to Discover. I am delighted that you are here, and I think you're going to have a great couple of days with us. Every single person at Hewlett-Packard has been working hard for you every single day. We are focused and we are passionate. We've got the innovation engine cranked up, we've got a partner ecosystem, and we've got a fantastic group of people. This is actually what sets us apart. But don't take it from me. I think the most credible spokespeople for our strategy are our customers. Why do you do what you do? Why do you put in the work? Why do you make the effort? You do what you do because it matters. Because it matters. Because it's important. It's important. Little things. Big things. Little things that add up to big things. At HP. At HP, things that matter to you matter to us. Matter to us. We don't just believe in the power of technology. We believe in the power of people. We believe in the power of people when technology works for them. To help you create. To make the digital tangible. To power the way that you need to work. To harness the potential of human information. To manage it. Store it. Analyze it. Protect it. Access it. Share it. To do the things that matter. To do the things that matter. If you're gonna do something, Make it matter. Make it matter. Make it brilliant. Make it real. Make it happen. Make it bright. Make it big. Make it special. Make it you. Make it matter. Make it matter. If you're gonna do something, make it matter. Hewlett-Packard ha revolucionado el mundo de la tecnología empresarial a través de la infraestructura convergente y con ella ha logrado consolidar la conectividad entre servidores, redes y almacenamiento de una forma inimaginable hasta ahora. Con esta evolución, también han cambiado las reglas en el área del networking de HP, y este cambio beneficia enormemente a su negocio con más innovación, simplificación, eficiencia y reducción de costos. Sabemos que mucho se ha hablado sobre la capacidad de analizar grandes volúmenes de información, la importancia del resguardo de la misma, o por qué es importante virtualizar la infraestructura de una empresa. Pero, ¿cómo unir
toda esta innovación tecnológica para realmente tener un centro de datos convergente? ¿Cómo optimizar toda esta infraestructura de TI para obtener un mayor retorno a la inversión? Con HP Networking se une toda la infraestructura convergente que ofrecemos a nuestros clientes y damos una propuesta de valor basada en la simplificación. Así, nos centramos en los siguientes puntos. Software Defined Networking. Redes definidas por software. Con ellas se reduce el tiempo de implementación de las aplicaciones y se da un valor agregado interconectando equipos de red a través de estándares abiertos sobre protocolo OpenFlow. Esto es uno de nuestros principales diferenciadores contra la competencia. Bring Your Own Device. Es la implementación de una red inalámbrica robusta, eficiente y segura, donde se maneja cómo se conecta la gente, no los endpoints. Intelligent Management Center es la consola de administración de toda la infraestructura de redes. Incluye alrededor de más de 2,000 devices no HP soportados, todo a través de un solo visor de información. Intelligent Resilient Framework o virtualización de switches. Se basa en crear un switch lógico a partir de muchos switches físicos. Tiene un solo punto de acceso que robustece la red y aumenta el desempeño. A través de estas innovaciones, HP puede reducir cuellos de botella hasta en un 90%, simplificar la operación en hasta un 85% y optimizar el desempeño de soluciones móviles hasta en un 50%. Con la oferta de HP Networking, resuelva sus problemas de negocio simplificando la infraestructura de red, automatizando la administración y a la par reduzca costos. Gracias por su tiempo y atención. More and more people want to access company resources wherever, whenever, and with any device, especially with the one they use all the time, their personal mobile device. While this growing access boosts productivity, it also poses great challenges to IT. To address these needs, a simple, scalable, secure BYOD or bring your own device solution is critical. It must accommodate different operating systems, user groups, and form factors, and quickly and accurately validate personal devices. It needs to authenticate users and provide the right access for wired and wireless devices, while consistently monitoring for compliance. And it must ensure fast, reliable user experience, all while protecting networks from unprecedented security threats. HP's BYOD solution, based on Intelligent Management Center, delivers all of this and more. It delivers reliable onboarding with advanced fingerprinting, quarantining, guest access, self-registration, and device health checks. So no matter what device is connecting, your network remains secure. IMC manages your entire wired wireless network with single pane of glass visibility, an administrative interface that centrally displays, manages, and protects your entire wired and wireless infrastructure. It maintains the integrity of policies by centralizing their definition and enforcement across tiered access levels. And through unifying support of wired and wireless, it delivers advanced resource management and high-performance wireless. The HP BYOD solution provides advanced traffic shaping, behavior analysis, and bandwidth management, so it's easy to implement compliance monitoring and user performance management. And its modular design with high-speed, high-density wireless LAN gives IT the easy scalability that makes this BYOD solution comprehensive and seamless. So whether users connect over wired or wireless, with an IT-owned device or one of their own, and whether they are an employee or just a visitor, this simple, scalable, and secure HP BYOD solution keeps your business productive, efficient, and protected. Hi, I'm Bethany Mayer, and I'm the Senior Vice President and General Manager for HP Networking. One of our customers' biggest IT challenges is that legacy networks are unprepared for the explosion of BYOD, or bring your own devices. 4.5 billion personal client devices will be on the network by 2015.
You need a complete solution for managing the personal device explosion, a solution that is simple, scalable, and secure. HP goes beyond the competitors with our offering because we know how BYOD will impact everyone and everything from the user to the administrator to the network infrastructure and its management. HP is announcing a complete, unified solution for BYOD. It's the most complete BYOD solution in the industry and is engineered to enable our customers to simplify their operations, scale their network for cloud, and provide secure access from anywhere and any device. Our new BYOD solution is based on IMC User Access Manager and Smart Connect Virtual Appliance. This onboards users while enforcing policies and protects the network with intrusion prevention. IMC Smart Connect allows you to deploy BYOD management quickly and easily. We're announcing the unified wired and wireless switch, the 830 Unified LAN switch. We're also introducing a new stackable switch with the industry's lowest latency and twice the performance, the HP 2920 Switch Series. Our solution also delivers always-on Wi-Fi experience with HP Wi-Fi Clear Connect. We're announcing an enterprise-grade, scalable wireless LAN module that fits into the 10500 and 7500 switches that delivers the highest scalable wireless solution in the industry. Our new SDN-based Sentinel security application automates and scales BYOD security. All of us at HP are really excited about how our BYOD innovations for simplicity, scalability, and security can help customers take the challenges of their legacy network and turn them into opportunities for increased end-user productivity. The ability to do more with less is an old adage with which many technology managers are intimately familiar. With many companies dealing with flat or decreased IT budgets, you are likely under increasing pressure to find alternative ways to efficiently upgrade your technology to meet business demands, while also transforming to meet new priorities. With over 85% of companies locked into an annual or biannual budget process, the inability to flexibly allocate cash to address new priorities may prevent you from keeping up with competitors in times of rapid change. One of these new priority shifts is around managing the explosive growth in Bring Your Own Device, or BYOD. With 4.5 billion personal client devices projected to be on the network by 2015, and a 31% increase in network traffic attributed to mobile applications, your networking needs are undergoing a massive change. How do you evolve your legacy network to keep up with the complexity of BYOD, and also the advanced scalability and security requirements? How do you manage the costs? The good news is you can keep your BYOD strategy simple, without traditional capital asset budget constraints, and help assure the best network experience for all your users. Sound too good to be true? It doesn't have to be. HP can help. With a complete unified solution for BYOD, combined with an array of financing opportunities, you can expand your network to stay ahead of these new demands. We can help you simplify operations with tools that optimize end-user wireless experience, scale the network to meet the influx of personal devices, whether wired or wireless, secure the network through policy management and threat detection. You can lease all your BYOD needs, including hardware, software and services, to support your expanding mobile end users' needs, without the upfront cash expenditure typically required with ownership. Our flexible financing alternatives offer low monthly payments and are aligned with the useful life of the technology and your IT budget. If you own your legacy network assets and want to immediately upgrade, our asset recovery experts can help you remarket unneeded assets for maximum return.
The explosive growth of BYOD can create a big challenge for IT. With HP's new unified wireless solution for BYOD, combined with a variety of financing opportunities, we're ready to help you turn this challenge into an opportunity. It's time to unleash the potential of BYOD. Visit hp.com/networking/BYOD today to get started. Welcome to Discover. I am delighted that you are here, and I think you're going to have a great couple of days with us. Every single person at Hewlett-Packard has been working hard for you every single day. We are focused and we are passionate. We've got the innovation engine cranked up, we've got a partner ecosystem, and we've got a fantastic group of people. This is actually what sets us apart. But don't take it from me. I think the most credible spokespeople for our strategy are our customers. Muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Martínez y estoy aquí para presentarles nuestro nuevo webcast Reinventando la Movilidad con Bring Your Own Device, una tendencia que está poniendo en jaque a las empresas dada la creciente demanda en el mercado y los problemas de seguridad que asemeja. Y es que tenemos que decirlo, el Bring Your Own Device puede llegar a representar un gran riesgo para los recursos informáticos de las compañías. Con la generación millennial en el campo laboral, los días de 9 a 5 se están terminando y el campo personal y profesional cada vez están mucho más entrelazados. Estamos en medio de una transformación del mundo móvil y las redes tienen que ir acorde a esta transformación. Esta tendencia ha ido en aumento y también han aumentado las voces que alertan sobre la vulnerabilidad o riesgos que puede llegar a representar para el sistema crítico de las compañías, para la información confidencial que se maneja en las empresas. Y bueno, el Bring Your Own Device, que podríamos traducir como trae tu propio dispositivo, es exactamente esta tendencia de que el empleado lleve su propio dispositivo profesional a trabajar, ¿no? Ya sea que le dé acceso al área de TI de su empresa para poder tener compatibilidad o que la compañía le dé un dispositivo con el que trabaje. Al final del día, el área laboral y personal están fusionadas en los dispositivos móviles. Ahora, el acceso móvil a la red y los rendimientos de los sistemas de las baterías están aportando a los nuevos dispositivos, están haciendo de esto un movimiento mucho más expansivo. Estamos viendo, según los índices y estadísticas, que la compra de laptops y computadoras personales está cayendo y el 90% de las herramientas que se están comprando hoy en día en el mercado son móviles, smartphones o tablets. Entonces, bueno, tenemos a esta tendencia creciendo a niveles exponenciales y también tiene mucho que ver para los beneficios que trae a una compañía, como cuáles, bueno, amortiza el costo de compra de herramientas y de equipos a la empresa y también aumenta la productividad del empleado. Entonces, bueno, tenemos ahí dos buenas razones por las cuales el Bring Your Own Device puede estar en las empresas. Ahora, según datos, el 61% de las empresas en Latinoamérica están adoptando ya esta tendencia. Lo grave es que solo el 17% lo está haciendo de la forma adecuada. Lo está haciendo poniendo atención en herramientas e instrumentos que aseguren seguridad y que aseguren que no se pone en riesgo el negocio de la compañía, el centro del negocio. Ahora, vamos al lado del empleado. Hay una estadística que quiero comentarles, ¿no? El 50% de los empleados que están en esta tendencia tienen 6 o más aplicaciones de terceros en sus dispositivos. Y el 15% ha tenido comprometida por una u otra razón su clave personal o su clave de acceso a la red. Es una gran voz de alerta para saber hasta dónde puede llegar el riesgo a través del Bring Your Own Device. Y bueno, ¿qué deben hacer entonces, ¿no? Que sería la pregunta, los sistemas de TI de las compañías para procurar un ambiente seguro y confiable en donde el Bring Your Own Device
aproveche todos los beneficios que tiene sin poner en riesgo a las empresas. Las nuevas soluciones Bring Your Own Device de HP constituyen una forma confiable, sencilla, escalable y segura para que se pueda implementar esta tendencia en cualquier corporación. Pero quiero profundizar más sobre este tema con un panel de expertos que nos acompaña hoy en día para hablarnos de lo que ofrece HP y de cómo podemos construir junto con HP una estrategia clara y sólida de Bring Your Own Device en las empresas. Déjenme se los presento. Está con nosotros Gerardo Melgoza, gerente de Desarrollo de Negocios de Movilidad de HP México. Gerardo cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de TI, especialmente en redes. Antes de incorporarse a HP, Gerardo laboró en empresas como Aruba Networks, Ruckus Wireless, Sonic Wall y Cisco Systems. Es graduado de Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia y tiene un MBA en Thunderbird. También está con nosotros, muchas gracias, también está con nosotros Gabriela Flores. Gaby es arquitecto de soluciones de HP México para la división de HP Networking. Cuenta con experiencia en soluciones de TI, incluyendo redes, software, sistemas de cómputo personal e impresión. Gabriela es egresada del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero mecatrónico, con un diplomado en consultoría aplicada a la TI de la Universidad Iberoamericana y actualmente es especialista en soluciones de movilidad dentro del equipo de preventa en HP. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hay muchas preguntas y estoy segura que la audiencia está en espera de responder todo esto, pero antes me gustaría hacerles a ustedes que están desde sus pantallas viéndonos una pregunta, ¿no? Quisiera que nos dijeran si ustedes conocen en qué consiste el Bring Your Own Device. Respondan ahí en sus pantallas, la encuesta está saliendo del lado derecho de sus pantallas. 1 sí, 2 no. Y bueno, ahora sí quiero preguntarles a nuestros expertos, ¿no? La primera pregunta del panel hoy. ¿Pueden compartirnos exactamente de qué se trata el término Bring Your Own Device, ¿no? El término BYOD, y cuáles son las tendencias que están impulsando que se hable sobre ese concepto hoy en día tanto como lo estamos escuchando? Bueno, si me dejas iniciar, Gerardo, creo que uno de los inconvenientes acerca de Bring Your Own Device es que generalmente se toma como una solución dada por algún tipo de fabricante, y esto prácticamente ha sido un mito que todos los clientes se han llevado, y realmente eso no es lo que significa BYOD. BYOD es un concepto empresarial, un concepto de negocio que realmente trae a las empresas una nueva forma de cómo los que acceden, sus clientes, van a comunicarse con las aplicaciones y los datos que la empresa tiene que manejar día a día. Correcto, bueno, y ahondando a eso es cómo permitimos, como dice Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, es cómo las empresas están permitiendo que los usuarios traigan su propio dispositivo y que se conecte para tener acceso a diferentes herramientas que proporciona la empresa. Entonces, bueno, pues esto trae diferentes retos y sobre todo en la parte de seguridad. Sí, justo ahora en el inicio estábamos platicando con la audiencia de unas cifras. En gran parte de Latinoamérica se está iniciando esta tendencia, pero solo el 17% lo está haciendo de forma segura. Correcto. Es gravísimo esto, ¿no? Sobre todo porque se prospecta que dentro de unos años realmente el incremento de dispositivos sea realmente sustancioso. Prácticamente de los usuarios hoy en día no tenemos más de un dispositivo móvil. Entonces esta tendencia llevada al sector empresarial es algo que preocupa prácticamente al sector de TI. Perfecto. Algo que también está ocurriendo es en la parte de conexión. Anteriormente las conexiones la mayor parte de la gente las hacíamos de forma cableada. Tenías tú en tu sitio de trabajo, pues tenías una terminal, un cable, lo conectabas a tu computadora y de ahí trabajabas. El día de hoy, bueno, pues realmente ya muchos de los equipos ya no tienen ni puerto para esa conexión, ya todo se hace de forma inalámbrica. Entonces, bueno, pues la tendencia que nos indican es que para el 2016 se espera que el único cable que conecte sea el de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, pues esto trae también un problema en cuanto a la parte de saturación de estas redes inalámbricas. Entonces, bueno, de por sí, todo este conflicto de cómo doy servicio con una infraestructura propia de la empresa, además, aunado a ahora dejo que los usuarios traigan sus propios dispositivos, bueno, pues cuáles son los retos que vamos a tener. Bueno, todo esto es súper interesante, pero ¿estamos rompiendo algún paradigma con esto? De hecho, sí.
Porque anteriormente muchos de los servicios que TI tenía que brindar a los usuarios era con base en la tecnología que se tenía en ese momento. Y ahora lo que estamos viendo en esta parte de Bring Your Own Device es que se tiene que hacer un diseño de servicio, digamos, de tecnología con base en las expectativas del usuario. Entonces esto viene a romper mucho de las expectativas o de la forma en cómo trabajaba TI. Sí, déjame también tratar de clarificar esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues el usuario lo que está buscando es cómo tengo una facilidad de uso y cómo tengo una facilidad de acceso. ¿Qué es esto que estamos viendo, ¿no? Correcto, ¿no? Lo que estamos viendo es, bueno, el usuario, ahora toda esta tendencia se va a centrar en el usuario, en la experiencia que tiene el usuario. Entonces, bueno, pues tiene que ser una experiencia que nos dé esa facilidad de acceso, esa facilidad de uso, pero bueno, cómo esto va a afectar a la parte de tecnología de información para poder cubrir todo lo que es las políticas de acceso y de seguridad. Ok, ¿algo más que podamos agregar sobre este paradigma? Sí, bueno, pues la verdad es que los impulsores de toda esta tendencia, uno de ellos es la expectativa del usuario, ¿no? Cómo podemos darle, sí, el acceso, que sea fácil, que sea algo, voy a llamarle intuitivo para él, pero que también cumplamos con toda la parte de seguridad, ¿no? Sí, o sea, volverlo un socio del negocio. Correcto. Y además tomando en cuenta cuáles son las cifras que se esperan de multiplicación de dispositivos en unos años. Eso es algo que no podemos olvidar y ni dejar prácticamente en el olvido. Y la productividad, ¿no? Al final del día lo que está buscando la empresa con este tipo de tendencias es cómo incremento la productividad de los usuarios. Amortizando mis costos. Correcto, ¿no? Correcto. Y aprovechando más pues la tecnología o claro, la infraestructura con la que cuento. Queda claro que el Bring Your Own Device no puede ser un tema para ser ignorado, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que yo les haría es, ¿cuáles son los retos tecnológicos y de negocios que implica soportar una estrategia así? Bueno, como lo vimos en el slide anterior, una de las mayores presiones es cómo se están usando ese tipo de dispositivos. El 65% de nuevos teléfonos inteligentes van a ser usados para la parte de Bring Your Own Device. Y también la tendencia nos dice de que el 40% de las empresas ya no le va a proporcionar un dispositivo al usuario, sino que el usuario traiga su propio dispositivo y lo utilice él dentro de la red corporativa. Entonces, bueno, pues de entrada eso viene a traer ciertos retos. Sí, parte de eso es la facilidad con que el usuario necesita acceder a las aplicaciones o a la información de la empresa. Un punto importante es que las empresas deben cuidar su información que es valiosa, digamos, algo que es su bien preciado. Y otra cuestión es que los usuarios quieren acceder, como lo hacen prácticamente a cualquier red social o a cualquier tipo de aplicaciones personales, y así quieren acceder a la información empresarial. Entonces, allí sí es un punto a considerar prácticamente en esta parte de Bring Your Own Device. Y además a sabiendas de que algunos analistas comentan que esos 34% de los usuarios, de los CIOs, están mencionando que sus usuarios tienen acceso a la red, mientras que el 69% de esos usuarios dicen que tienen acceso a la red. Entonces sí hay un porcentaje importante ahí que está accediendo a la información empresarial y no está viendo algún cierre, ¿no? Alguna seguridad ahí. Sí, bueno, la tendencia es ¿qué es lo que nos está pasando con la parte de las aplicaciones? El día de hoy la mayor parte de los dispositivos móviles tienen una tienda de aplicaciones. Entonces, bueno, ¿cómo la gente tiene la facilidad de poder conectarse a esta tienda de aplicaciones, bajar aplicaciones y usar estas aplicaciones en la red? Entonces, ¿qué voy a permitir? ¿Qué no voy a permitir? La parte de, también una cuestión social, la parte de que las gentes ahora, antes de revisar su teléfono, revisar su correo, lo primero que revisan son redes sociales, es algo interesante. La parte de tener servicios en tiempo real, como esta parte de videoconferencia. Anteriormente la videoconferencia era una sala ad hoc para este tipo de solución. El día de hoy tú la tienes portátil, la puedes hacer y puedes tener personas alrededor del mundo y tienes una muy buena calidad, un muy buen servicio. Pero bueno, pues se lleva también la parte del consumo de recursos de la red empresarial, anchos de banda, calidad de servicio, etcétera, ¿no? La parte de tener herramientas para poder compartir información, pues sí, tienes la parte de sistemas en donde puedes tú almacenar información en la nube, pero eso también trae un reto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la gente tiene acceso a información confidencial y después de ahí toma esa información y la pasa a estos servicios en la nube? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo evito de que esa información pueda tener una fuga, ¿no? Y bueno, pues los servicios de mensajería clásicos que tenemos, en donde, bueno, es curioso, pero
El día de hoy mucha gente ya no hace llamadas telefónicas, sino que tienes acá algún tipo de software y bueno, estás mandando mensajes y estás contestando 2 o 3, ¿no? Dos o tres aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues esto te lleva a varios retos ya de forma tecnológica, en donde, bueno, pues cómo le doy el acceso a la gente, le doy un acceso seguro y, bueno, pues poder tener también diferentes tipos de acceso. Si es el director general de la empresa, bueno, pues como si le voy a dar acceso a múltiples herramientas, pero si es un trabajador normal, bueno, ¿cómo le restringo acceso a ese tipo de información, ¿no? No, y sobre todo que ese director, ese trabajador, por ejemplo, Gerardo, no deja de ser Gerardo en la vida personal y también en el área laboral. Entonces, prácticamente no podemos separar a la persona en dos, en un aspecto laboral y en un aspecto personal, y prácticamente ese dispositivo que él usa para comunicarse, también lo quiere usar para acceder a las aplicaciones de los corporativos o de su negocio, vamos a decir. Sí, entonces, bueno, pues esto te trae retos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de dispositivos, no controlas el dispositivo porque ya es del usuario, ya no es un dispositivo común, sino pueden ser diferentes marcas, diferentes sistemas operativos. Entonces, ¿cómo genero una política que me dé toda esta seguridad, esta facilidad de acceso, pero sí poder forzar esta política que sea estricta para que no tengamos este problema de salida o fuga de información, ¿no? Otro tema también es la parte de si detectamos que uno de estos equipos puede generar una amenaza de seguridad, ¿cómo poder contener esta amenaza de seguridad y que no se esparza por toda la red, ¿no? Y a la vez de que mantienes en control la infraestructura con la que das acceso a sus usuarios, porque prácticamente los usuarios van a ser móviles, van a estar moviéndose en todo lo corporativo, en espacio físico. Prácticamente necesitas saber qué hacen, a dónde accede, cuáles son los riesgos prácticamente de seguridad que tienen sus teléfonos, qué tal si hoy se cae el charco de agua a su teléfono y necesita cambiarlo y tal vez bajo una aplicación indebida o algún hueco de seguridad y la empresa se ve comprometida en ese aspecto. ¿No? Claro, porque también tenemos que decir eso, o sea, la gente, el usuario encuentra la forma de conectarse. Exactamente. O sea, tener medidas seguras e implementar estrategias así de Bring Your Own Device te da a ti la certeza como departamento de TI de tener control, ¿no? Y de tener conocimiento de lo que está entrando a tu red. Totalmente. Y la otra también es, bueno, como este tipo de aplicación, la parte de Bring Your Own Device, te va a ayudar a controlar, porque anteriormente dividíamos las redes en dos hilos, dos segmentos separados. Una red que era la red cableada, en donde, bueno, pues, las computadoras las conectabas con cable y tenías cierta certeza o seguridad, y después tenías la parte inalámbrica, en donde, bueno, pues era otra infraestructura, otro silo de infraestructura, cada una dirigida por una herramienta de administración y de control. Entonces, bueno, pues esto te viene a complicar la vida, ¿no? Porque tenías dos plataformas, tenías que capacitar a mucha gente para poder esto, y el consolidar una sola política de acceso y de seguridad, pues se convertía difícil. Ahora el problema es de que cuando transportamos estas conexiones cableadas al aire, ahora el problema se convierte en la red cableada. ¿Por qué? Porque vas a ver mucha gente que los puertos que tenían ya los tienen en desuso. ¿Qué pasa si llega un visitante con un cable se conecta ahí? Sí. Entonces, bueno, necesito equiparar esta seguridad en ambas plataformas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué buscan hoy en día entonces las organizaciones cuando elaboran una estrategia de Bring Your Own Device? Y creo que partiendo de eso, lo que mencionaba mucho Gerardo es, tú tienes dos redes separadas, y es algo que platicábamos sobre el concepto que le llama la administración de la silla giratoria. Entonces, si tienes dos formas de administrar separadas, prácticamente te la pasas girando la silla de un lado hacia el otro. ¿Qué pasa si unificas esa parte de administración? ¿Y qué pasa si tienes por medio de una sola vista todo lo que necesitas saber? ¿Qué necesitas saber prácticamente? Lo que hablábamos, ¿quién accede a tu red? ¿Cómo lo está accediendo? Y después, ¿qué está haciendo con los recursos que está consumiendo todo ese tiempo? Y además, esa parte de poder proporcionar esa información de valor, porque cierto es, la gente de tecnología, la gente de TI, que proporciona el servicio a esos usuarios, necesita de alguna forma entregar información de valor hacia adentro de las corporaciones. Entonces, prácticamente es algo que necesita entregarse por medio de estas soluciones de información de valor. Sí, algo que también te interesa es, bueno, sí voy a dar ese acceso, sí te voy a poder brindar el acceso, pero lo que nos interesa también es saber el comportamiento. ¿A dónde estás conectando? ¿En qué estás usando ese recurso? ¿Por qué? Porque tenemos que definir que
el recurso de la red es un recurso limitado. Entonces, bueno, ¿a qué le vamos a dar mayor prioridad? ¿Aplicaciones que son intrínsecas del negocio o a que te conectes a una red social? Entonces, bueno, ahí es en donde tenemos que verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios factores que son importantes para cuando vas a desplegar una solución de Bring Your Own Device, que necesitamos poder tener cubierto todas estas variantes. Y sabes que me parece súper interesante tomar esta parte de elaborar una estrategia. Ya el tema de elaborar una estrategia es meterle orden, ¿no?, a la tendencia. Exactamente, y era lo que comentábamos al inicio. Para hacer esta parte de estrategia de Bring Your Own Device es partiendo prácticamente de un diseño, qué es lo que la expectativa del usuario, qué es lo que está esperando como servicio de comunicación, de tecnología para conectarse a las empresas, y de ahí hacer un despliegue de qué es la tecnología, cómo te va a ayudar a solventar esas expectativas. Correcto, yo creo que el problema es cómo las empresas fue teniendo un crecimiento desordenado, voy a llamarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el principal medio era las redes inalámbricas, y bueno, pues estas eran unas redes, como decían en el entorno americano, eran nice to have, regularmente las encontrabas en las salas de juntas y nada más. ¿Qué pasó? Viene el boom, la explosión de todos estos dispositivos móviles. Entonces, bueno, pues esto ha forzado a que las empresas tengan que empezar a pensar en cómo genero una estrategia de movilidad. ¿Y cómo concientizo a mi usuario de qué tan riesgosa es esa movilidad, no? Sí, prácticamente es ser consciente al usuario, y también como TI, como los usuarios cambian todo el tiempo, tú instalas una aplicación, tú la puedes borrar de tu dispositivo y prácticamente eso lo haces muy comúnmente a lo largo del día. Y sin embargo, TI tiene que responder con esa misma agilidad, con esa misma rapidez de establecer otro tipo de políticas. ¿Qué tal si el día de hoy, por ejemplo, tienes un mejor trabajo y sales de la empresa? ¿Cómo me aseguro yo que prácticamente a lo que tenías acceso, pues ya no lo tengas? Que no te lleves toda la información. Exactamente. O todo el acceso, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues bueno, las metas, como lo podemos ver en la pantalla, es cómo sí te doy acceso, pero tengo toda esta parte de seguridad, que cumplas con toda esta parte de seguridad. Cómo tenemos la parte del control de las aplicaciones que van a tener estos dispositivos. Y bueno, pues una bien importante, creo que para todas las empresas en el entorno del día de hoy, es la parte de el costo total de propiedad, ¿no? O sea, ¿qué va a significar para mí el hacer una inversión en este sentido? ¿Y qué otros retos, qué otras metas hay aquí? Uy, bueno, la principal es la parte de el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario espera tener una conexión tan sencilla como cuando tú vas a una cafetería, cuando vas a un restaurante, que te puedas conectar y sea muy sencilla. Entonces, bueno, esa es la expectativa del usuario. Esta expectativa pásasela a la gente de tecnología e información. ¿Qué sistemas, cómo lo hago para así dar esa expectativa del cliente, pero garantizar todo lo que hablamos de seguridad y compliance, ¿no? Es una relación de balance prácticamente entre que como TI necesitas saber quién accede a la red, establecer ciertas políticas, y también del lado del usuario es que cumplas con lo que él está esperando en cuanto a conectividad, en cuanto a sus aplicaciones, su forma de acceder comúnmente a la información. Entonces, bueno, pues los retos ahí es la parte de esta administración del acceso, cómo la voy a lograr, la parte de una infraestructura propietaria. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formas. Hay clientes, hay corporaciones que ya tienen alguna infraestructura tecnológica. ¿Cómo puedo empezar a montar esto? No importando qué infraestructura tecnológica tengas atrás, y lo más importante es, no importando qué dispositivo tenga el usuario, permitir este acceso y garantizar la seguridad. ¿Cuál es la estrategia para hacer frente a esta tendencia? Si no contamos con una, ¿cuál es el mejor camino para elaborarla más adecuada entonces? Yo creo que tenemos que partir sobre los protagonistas en esta parte de la solución. Una que es el usuario, otra que es prácticamente el equipo de TI, y a partir de ellos cuáles son las expectativas que están esperando ambos. Una, el acceso a los usuarios, es la parte de seguridad que también necesita cubrir la parte de TI, cómo aprovisionar ese acceso por las partes de la red. ¿Tú qué opinas, Jerry? ¿Se me está haciendo falta algo? No, yo creo que sí, lo más importante en esto es el usuario, ¿no? Porque la cuestión es de que todo este tipo de soluciones se va basado no en cuestiones técnicas, sino en cuestiones de políticas de seguridad. Entonces, como ya estás hablando de políticas,
pues el reto que tenemos no es tanto la parte tecnológica, sino la parte de comportamiento de las personas, ¿no? De, oye, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces, bueno, la estrategia va encaminada así, como mencionaba Gaby, la parte de el acceso. ¿Cómo puedo yo tener un acceso, forzar ciertas políticas de seguridad dentro del dispositivo, pero algo que sea amigable? ¿Para qué? Para no enfrentarnos con el principal, voy a llamarle el problema que tenemos, que es el usuario. Y que ya conocemos las batallas campales entre usuarios y áreas de TI, ¿no? Exactamente, y sobre todo por la cuestión de, no es lo mismo que te digan, voy a borrar la información empresarial, que voy a borrar la información de tus fotos, por ejemplo, dentro de tu teléfono, ¿no? Tu música. Exactamente, es algo inadmisible. Pero bueno, dentro de todo este enfoque también tenemos la parte de la protección de datos, la parte de la administración del dispositivo. Esta administración del dispositivo es poder entender qué tipo de dispositivo es con el que se está conectando y ver cuáles son las políticas de seguridad que tenemos que poner en este dispositivo para garantizar la seguridad de la información. Entonces, bueno, este también es un reto. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Nunca sabes qué dispositivo es el que va a traer el usuario. Si es A, B o C, si utiliza un sistema operativo A, B o C. Entonces, bueno, pues también esto tiene un reto, ¿no? Conlleva un reto. Y sobre todo, aparte de saber cuál es el dispositivo del usuario, ¿cómo vas a negociar con el usuario también que te deje ver qué tiene adentro de su dispositivo? ¿Cómo vas a dejar eso que...? Sí es un tema. Exactamente, prácticamente si tú le das ese acceso a tu información corporativa que es valiosa para ti, pues tiene que haber también algo que el usuario ceda, vamos a decir, y te deje ver qué está haciendo, cuáles son probablemente algunos huecos de seguridad que tengas que cubrir antes de ese dispositivo, que lo dejes tú acceder a esa parte de red. Que no es un tema fácil, ¿no? Exactamente. No es un tema fácil. Y bueno, para concluir esta parte de la estrategia, ya una vez de que tienes estos tres, el último es la parte de poder hacer un monitoreo. ¿Qué es lo que está viendo? A dónde se está conectando? ¿Qué es lo que está haciendo? Para que también ahí podamos evitar la fuga de información o podamos evitar alguna vulnerabilidad que puede este dispositivo generar hacia las redes de las corporativas. ¿Como una visualización de lo que está pasando a través de tu red? Como una visualización de lo que está pasando y hacia dónde está conectando. O sea, lo que nos interesa no es estar con la lupa viendo qué es lo que está haciendo, sino más bien el tratar de evitar una fuga de información, una fuga de información confidencial, que eso, bueno, puede ser muy costoso para una empresa. Sí, que al final el 90% de los ataques a una empresa vienen a través del usuario, ¿no? Prácticamente, es bien la estadística. El mayor porcentaje de ataques son generados dentro de la empresa, y bueno, sin saberlo, ¿no? Sí, por una mala praxis de seguridad. O sea, sí es un tema, regresamos a esta parte como de la evangelización de la seguridad móvil. Exactamente. Y aparte de eso, y bueno, usted no me dejará mentir, esa parte de los usuarios es, durante el monitoreo también tienes que ver cómo se comporta tu usuario. Lo que decía Jerry, tú llegas, por ejemplo, a tu empresa a laborar o a las 9 de la mañana y empiezas a ver no exactamente correos corporativos y empiezas a ver redes sociales. Entonces prácticamente puede que estés muy activo durante la mañana, prácticamente después no tengas ninguna necesidad de conexión y por la tarde, ya que estás pronto a salir, necesitas cerrar algunas cosas, mandas correos antes de irte a tu casa porque te va a agarrar el tráfico, es conocer el patrón de comportamiento de tus usuarios, de cómo están accediendo a esos servicios. Claro, incluyendo la accesibilidad en el comedor, ¿no? A la hora de la comida. Exactamente. Sí, y bueno, cómo todo esto te ayuda para prevenir que no tengas fallas en tu infraestructura. ¿Por qué? Porque para mí es más importante que tengas acceso a las aplicaciones de la empresa o a cuestiones de telefonía, etcétera, que a redes sociales. Claro. Sin embargo, el usuario, si no tiene acceso a redes sociales, es más propenso a levantar la mano porque no funciona el servicio que por si no le llega el correo corporativo. Sí, eso es algo bastante común. Me gustaría hacer aquí un paréntesis para lanzarle una pregunta a la gente que nos está viendo ahorita. Y bueno, para nosotros es súper importante que respondan estas encuestas porque nos ayuda a saber cuál es el proceso por el que ustedes están pasando de lo que estamos platicando aquí en la mesa. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es su mayor reto con el control de acceso a la red? 1, administrar el acceso a la red. 2, forzar políticas consistentes. 3, determinar la postura del dispositivo. 4, todas las anteriores. La encuesta está saliendo del lado derecho de sus pantallas. Por favor, ahí
denle clic a la respuesta que estén enfrentando y también los invito, aprovecho el espacio, para invitarlos a que nos dejen todas las preguntas que tengan hacia nuestro panel de expertos en el área de chat que ven abajo de sus pantallas. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas y además, si no alcanzamos, se les harán llegar las respuestas vía correo electrónico. Lo hemos visto ya, nuestros expertos lo han dicho también. Para optimizar el Bring Your Own Device, una empresa debe empezar por establecer los sistemas que le permitan proteger los datos que circulan a través de su red y por estos dispositivos personales de sus empleados. Además, tiene que hacer a través de una red en donde sean capaces de visualizar lo que está pasando, qué información, qué datos están pasando a través de esto. Una vez establecido estos sistemas, es muy importante implementar plataformas compatibles entre los dispositivos, tanto personales como laborales en el día a día, o sea que desde la computadora personal hasta el smartphone, pasando por la tablet y por todos los dispositivos, tengan una plataforma compatible para que sea mucho más sencillo para el empleado brincar de una u otra, alargando así la productividad de su jornada laboral, que eso es bien importante. Sobre todo, imaginemos este escenario del trabajador que tiene una reunión de negocios y está en la mañana en su oficina trabajando en su computadora personal y después se mueve a su reunión de trabajo y regresa y se lleva trabajo a casa porque tiene el día siguiente un reporte que entregar. Es el momento perfecto para tener una plataforma compatible que le permita seguirlo a todas estas en toda esta agenda, en todas estas acciones que tiene en su día a día. También es indispensable según el tipo de organización, invertir y renovar los equipos cada cierto tiempo para que el Bring Your Own Device esté en su máximo esplendor, para que el empleado tenga los mejores recursos, pero sobre todo para que la compañía cuide sus recursos, tanto financieros, de costos, de seguridad y amortice acorde a la productividad de sus trabajadores. Yo les pregunto aquí desde el punto de vista de la infraestructura, ¿cómo ayudar a las empresas a prepararse para esto? Yo creo que ahí necesitamos considerar tres aspectos importantes. Tiene que ser simple, tiene que ser escalable y tiene que ser segura. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Una, proporcionando algunos conceptos esenciales para la parte de BYOD. Necesitamos dar una red unificada prácticamente, tanto la parte cableada que hablaba Gerardo, como la parte inalámbrica y por último la parte de seguridad, que es algo que habíamos hablado continuamente sobre que los usuarios allí acceden a lo que ellos tengan que acceder a la información que están acostumbrados y eso podría provocar un hueco de seguridad a las empresas. Okay. Correcto, bueno, ya entrando a detalle a cada uno de estos puntos que menciona Gaby, bueno, pues la primera es la parte de cómo hacemos el aprovisionamiento, cómo hacemos el registro. Entonces el registro tiene que ser un registro sencillo, un registro que lo tiene que hacer directamente el usuario sin depender de la gente de TI, si no esto le metería mucha complicación, mucho tiempo. Entonces, bueno, queremos que sea un autorregistro por parte del usuario, ¿no? Después de esto, bueno, viene la parte de el aprovisionamiento del dispositivo. ¿Qué significa esto? Poder entender cuál es la postura del dispositivo, qué tipo de dispositivo es, qué sistema operativo tiene, ¿para qué? Para, en base a estos dos factores, bueno, poder definir qué políticas de seguridad tiene que cubrir. Si es que tengo que cargarle algún software adicional, si es que tengo que cargarle algún certificado digital, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo hago este aprovisionamiento sin que sea molesto para el usuario, ¿no? Que sea de una forma muy sencilla, muy rápida? Y como tercer punto, bueno, pues la parte de el monitoreo, ¿no? El monitorear qué es lo que está haciendo el usuario, a dónde está accediendo, si está cumpliendo con las políticas de seguridad. Entonces, bueno, pues este es el primer rubro de estos tres factores. Sin embargo, yo creo que es importante hacer un doble clic, prácticamente lo que nos acaba de comentar Gerardo, sobre todo en la parte del registro. ¿Por qué es importante esta parte del registro? Sí tiene que ser un autorregistro, que el usuario se sienta cómodo haciendo ese proceso de acceder a la parte de red, pero también en la parte de TI necesita desglosar, digamos, va a ser un acceso vía teléfonos, tablets, laptops, cómo va a ser por sistema operativo, a quién vas a dejar acceder bajo este sistema operativo. No le vas a dar el mismo ancho de banda a un teléfono celular que, por ejemplo, a una laptop. Entonces, desde ahí empieza esa segmentación que necesitamos que la gente de TI también tenga consciente que es necesario hacer para implementar esta parte de BYOD. Otra cuestión es esa parte del aprovisionamiento.
Hablábamos de lo que decía Jerry, de los puertos que están colocados así solitos, ¿no? Esta parte, ¿cómo sabes a dónde tiene que acceder el usuario? ¿Qué tal si es un usuario invitado a tu empresa? No lo vas a dejar acceder a la misma red corporativa, a las mismas aplicaciones que son tus usuarios internos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y aparte, dentro de esos accesos, prácticamente le tienes que decir si va a poder acceder a las aplicaciones corporativas desde una tablet, desde su teléfono o desde la parte de una laptop. Entonces, de ahí empieza una segmentación mucho más granular de cómo se va a dar ese servicio. El otro tema es ya la parte de la infraestructura, la red como tal, ¿no? Cómo buscamos una red unificada en donde las políticas de acceso y de seguridad sean iguales tanto para la parte cableada como para la parte inalámbrica. Entonces, bueno, pues ese es un punto también importante. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? En pantalla. En ya es lo que estamos viendo es a detalle, ¿no? La parte de el registro, ¿no? Esta parte del registro, cómo poder identificar el dispositivo, el usuario, y bueno, que cumpla con las políticas de acceso que estamos pidiendo. La parte del aprovisionamiento ya es forzar estas políticas en base a descubrir quién es el usuario, qué dispositivo, qué sistema operativo, pues poder hacer todos los cambios de políticas que necesite cumplir para poderlo hacer. Y como mencionábamos, la última, la parte del monitoreo, ¿no? Cumplir de acuerdo a las políticas con el comportamiento que debe de tener. Entonces, y esta parte de la cuarentena, perdón, que es súper interesante, ¿no? O sea, en la detección de una amenaza, poder poner en cuarentena un dispositivo. Correcto. Entonces, bueno, todo esto nosotros lo que hacemos es, bueno, una herramienta de administración única que nos ayude para poder garantizar estos tres, voy a llamarles hilos, que se cumplan, no importando, pues repito, si es una red cableada o una red inalámbrica. Prácticamente. Ahora, un aspecto importante, y hablamos exactamente de por qué los usuarios se sienten a veces transgredidos en su información, en su dispositivo prácticamente, es porque debe de haber alguna forma en que también TI se dé cuenta si hay esos huecos de seguridad. ¿Cuándo se va a dar cuenta TI que hay esos huecos de seguridad? ¿Cuando el usuario ya esté dentro de su red? ¿Cuando ya haya un ataque activo? ¿Cuándo se tiene que dar cuenta TI? ¿Antes de que acceda al usuario? Entonces, ahí es un punto importante que necesitamos ahí agregar otros componentes, vamos a decir, para la parte de la solución. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Espérame, porque yo me voy a quedar con la angustia. Sí. Mucho de lo que estábamos platicando con Gerardo exactamente es este ambiente de Bring Your Own Device, cuando tú traes a la mesa todo ese tipo de convenientes, sí te sientes asustado de yo no lo quiero en mi empresa, yo no lo voy a poner. Sin embargo, es importante que se haga una estrategia definida para esto. ¿Y cómo vas a hacer que ese usuario se sienta tranquilo y se sienta confortable con ese acceso, mientras tú como TI tienes esa seguridad? Agregamos un componente adicional, que es la parte de un MDM, es un software, y una parte de MAM, que juntos y ya a lo largo de cierta evolución tecnológica es lo que ahora le llaman un MMM. Correcto. Y bueno, ahí es tanto lo que tenemos nosotros, que es la parte de políticas de acceso seguro a la red, y la otra es qué vamos a hacer con el dispositivo. Entonces, esta parte de MDM lo que nos ayuda es a poder hacer la administración de este dispositivo. Imaginemos que tú tienes un dispositivo propio y que lo quieres usar para tener acceso a las aplicaciones de la empresa. Entonces, bueno, a este dispositivo probablemente se le va a cargar esta herramienta, y lo que va a hacer es va a estar monitoreando este dispositivo. ¿Qué pasa, como menciona Gaby, si tú te vas de la empresa o si pierdes este dispositivo? Este equipo tiene la facilidad de poder borrar el dispositivo, tiene la facilidad de que, digamos, te voy a dar yo un equipo de la empresa para que tú lo uses, pero solamente te lo voy a permitir usar dentro del perímetro de la empresa. Si se detecta que sale este dispositivo del perímetro, ¿cómo lo inutilizo? Entonces, bueno, hay diferentes cuestiones que puedes hacer. Puedo definir de que no uses la cámara, puedo definir de que se enciende el GPS para poder ubicar en dónde estás. Si tú eres un representante de ventas, bueno, pues que si estés en donde dijiste que ibas a estar. Entonces, bueno, pues todo esto el es... Big Brother. Pues sí, es el Big Brother, pero bueno, pues esto va hacia la parte de cómo mejoró procesos, cómo aumentó la productividad del usuario. Sí, cómo uso la tendencia para proteger mi negocio. Exactamente. Correcto. Y aquí me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Qué solución propone HP? Porque ya lo hemos ido
quitándole poco a poco los velos, ¿no? Entonces, específicamente, ¿cuál es la solución que está proponiendo HP para que las empresas puedan resolver y enfrentar los retos de implementar una estrategia de Bring Your Own Device? Yo creo que sí, nos hemos visto un poco agresivos en cuanto a presentar todo el esquema de BYOD, cuáles son los retos a los que se enfrenta TI. Sin embargo, yo creo que ya existe la tecnología, existe la estrategia, existe la experiencia para poder afrontar este tipo de retos y sobre todo presentarlos en una solución bastante amigable, bastante flexible, que le dé esa capacidad al cliente de contar con la agilidad, de poder hacer los cambios de políticas, de poder saber si sus usuarios están teniendo una buena expectativa de servicio y sobre todo teniendo el control de la infraestructura sin necesidad de transgredir esos derechos o esa información personal que el usuario tiene dentro de su teléfono. Correcto. Ahora, la solución que propone HP va en tres fases. Una, la facilidad de la administración. ¿Okay? Esta facilidad de administración, bueno, lo que buscamos es tener una sola consola de administración, tanto para redes alámbricas como inalámbricas. Repito, cómo esta consola me va a ayudar a definir políticas de acceso y de seguridad similares, no importando de dónde te conectes. Ahora, la propuesta de valor nuestra es, esta herramienta de administración te ayuda tanto para una infraestructura HP como para una infraestructura de terceros. Lo interesante de esta herramienta es de que tenemos ya cerca de 6,000, casi 7,000 dispositivos de competencia, dispositivos de red de competencia que ya podemos administrar, y esto nos ayuda a poder administrar y a poder generar políticas tanto en infraestructura HP como en infraestructura de terceros. Entonces, bueno, ya la hacemos de una manera sencilla, de una manera fácil, no teniendo que tener diferentes herramientas de administración, diferente gente, diferentes capacidades de gente, una sola herramienta, una sola, voy a llamarle certificación de la gente para poder tener esta parte de seguridad. Entonces eso nos lo hace mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que otro aspecto importante es, parte de la propuesta de HP es unificar las dos redes, la parte alámbrica como la parte inalámbrica, hacer un diseño de ese servicio de manera completa, de tal forma en que sabiendo cuáles son las expectativas inalámbricas, sabiendo cuáles son los cambios que tiene que afrontar la red cableada, poder hacer una arquitectura unificada de tal forma en que podamos entregar un servicio de conectividad bastante bueno para el usuario. ¿Por qué? Porque generalmente los usuarios en la actualidad tienen que perseguir la señal prácticamente para poder tener una llamada telefónica o otro tipo de aplicación. Que lo hacen, ¿no? No es como, no tengo señal, pues ya no hice mi llamada, ya no mandé mi tweet, ¿no? O sea, el usuario busca cómo conectarse. Exactamente. Sí, lo que pasa es el comportamiento, ahora es cuestión de comportamiento, ¿no? Entonces, uno de los puntos donde reside esta solución de HP es la parte del acceso a las aplicaciones, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar que tanto en una red inalámbrica como en lo que ya conocíamos en la red alámbrica, que el servicio siempre lo voy a tener? ¿Cómo te voy a dar un acceso seguro a esta red? ¿Y cómo voy a hacer de que estas aplicaciones funcionen de una manera buena, no importando en cuál de las redes te conectes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, el servicio telefónico para una empresa es muy importante, no puedes no tenerlo, ¿no? Muchas de las empresas que vivimos de la parte de ventas, bueno, pues necesitamos tener comunicación. Entonces, si me dices, oye, no se lo voy a permitir en su dispositivo, no lo voy a conectar, pues ahí es donde tenemos esta solución, lo que nos ayuda es a garantizar esto. Y es un poco el mapa mental que estamos viendo en este momento en la pantalla, ¿cierto? Es correcto. Donde estamos buscando que la solución sea exactamente algo simple y que cubra cuáles son los retos que está afrontando TI en la actualidad. Y bueno, como repitiéndolo, ¿no? Que sea fácil de usar por el mayor cliente, el usuario. Porque si no lo hacemos fácil, el usuario no lo va a usar. Va a usar otra cosa. O va a intentar conectarse de otra forma o algún otro medio que nos va a generar probablemente algún problema de seguridad. Y regresamos a este tema del hueco de seguridad Yo creo que un punto importante, y creo que Jerry en todos los años de experiencia que ha tenido en diferentes empresas lo ha visto, es si un cliente no tiene agilidad en una solución,
esa agilidad lo lleva a gastar mucho tiempo en hacer lo que necesita, en procesos, incrementar ese número de procesos. Y incrementar ese número de procesos y ese tiempo lo lleva a tener ciertas fricciones internas. Y esas fricciones internas lo lleva al cliente a perder dinero. Y eso es prácticamente lo que todo cliente quiere evitar prácticamente. Entonces, regresando al punto inicial, lo que decía Jerry, esa facilidad te lleva a dar una cierta agilidad a TI para poder anticiparse a todo ese tipo de cambios, porque ahorita estamos hablando de un panorama donde tal vez el usuario tiene 1, 2, 3 dispositivos, pero la cantidad de usuarios se va a multiplicar, la cantidad de dispositivos se va a multiplicar y también los sistemas operativos y los diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, prácticamente lo que necesitamos es prepararnos para ese nuevo esquema. Esa nueva curva. Exactamente. Ok, antes de continuar con otra pregunta más que tenemos en este bloque, me gustaría hacerle una nueva encuesta a nuestra audiencia. Creo que es un buen momento para que ellos nos digan qué factor es más importante al considerar una solución de seguridad para su Bring Your Own Device. 1, visibilidad y control. 2, seguridad efectiva. 3, bajo costo total de propiedad. 4, todas las anteriores. Les recuerdo que la caja para que ustedes nos respondan ahí está a la derecha de su pantalla, nada más elijan la respuesta correcta, envíenosla, y si tienen alguna duda o algo en lo que quieran que profundicemos, por favor los invito a que dejen sus comentarios y preguntas en el área de chat, y ahorita en unos momentitos más voy a invitar a nuestros expertos a que se queden con nosotros a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Ya estamos pues en el último, en la recta final del webcast, antes de pasar a la sesión de preguntas, todas las que han llegado por la audiencia, pero quisiera preguntarles por qué HP afirma que esta propuesta puede ayudar a las empresas. Creo que es algo que pues vale la pena aclarar. Okay. Un punto importante es que siempre hemos escuchado que es bueno predicar con el ejemplo, y qué mejor que ser un ejemplo de cómo es esa parte de estrategia para Bring Your Own Device. Actualmente somos una empresa transnacional. Prácticamente tenemos muchos edificios donde laboran la gente, prácticamente como nosotros, gente de venta, gente móvil. También tenemos inicios en esos, dentro de la red corporativa todo el tiempo a lo largo del día. Más o menos somos más de 300,000 empleados a nivel mundial. Prácticamente nosotros implementamos este tipo de tecnología. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues ahorros realmente importantes, cerca ahí del 98% de la reducción de llamadas en soporte, porque prácticamente era que todos fuéramos a soporte a saber por qué nos podíamos conectar. Entonces eso también pasaba y hemos tenido ese tipo de ventajas, vamos a decir. Otra cuestión es el incremento de productividad. Prácticamente nosotros ya no tenemos que perseguir a la gente de TI para que nos ayude, sino que es algo intuitivo, prácticamente abres tu laptop y ya estás conectado a la red, y sobre todo nuestros invitados pueden llegar y pueden disfrutar del servicio de red sin necesidad de perseguirnos a nosotros o de que ellos se sientan acorralados de que no tienen acceso. Sí, uno de los puntos que bien mencionas es la parte de, bueno, cómo podemos hacer más productivo. Regularmente ya todas las empresas tienen invitados, todas las empresas reciben solicitudes de estos invitados de cómo me dejas conectarme a la red. Entonces, bueno, pues como con toda esta infraestructura que estábamos mencionando, pues podemos dar el grado de acceso y de seguridad requerido, ¿no? Probablemente este invitado, bueno, pues todo el tráfico, toda la seguridad, que ni pase por la red, lo sacamos a una red paralela y de ahí que se conecte a internet sin que ese tráfico afecte la red, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es en donde tenemos este beneficio. Otra cuestión importante es que todo ese tiempo que invertimos prácticamente desde que viene un invitado o de que nosotros entramos, por ejemplo, a las instalaciones de HP y empezamos a laborar, si tú lo sumas, son 15, 20 minutos perdidos tratándote de conectar a una red, que si lo sumas a lo largo del día, prácticamente son 1 o 2 horas que te involucras en estarte moviendo del lugar. Nosotros vamos a ciertas salas de juntas, ciertos espacios, nos movemos, salimos del edificio a visitar clientes, regresamos y prácticamente tienes que volver a hacer todo ese registro. Entonces, esa disminución de tiempo es bastante considerable ya cuando lo haces bastante evidente, ¿no? ¿Qué otras cifras tenemos sobre la mesa? ¿Qué otros ahorros? ¿Qué otras cosas hay que vale la pena comentar? Bueno, lo más importante yo creo que es el ahorro en el tiempo que la gente tomaba para poder tener esta conexión, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que lo más caro que tienes es el recurso humano, es que el tiempo que tienen, bueno, pues sí se aproveche en la actividad que
que realizan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es en donde tienes el mayor número, el mayor beneficio. La otra es la parte de que, bueno, pues teniendo una solución como esta, vas a ver el incremento de conexiones hacia tu red inalámbrica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la gente, una vez de que ve que es fácil, de que lo puedes hacer realizar de una manera sencilla, pues esto empieza a aumentar el número de usuarios que tienes en tu red inalámbrica. Y la otra, bueno, pues esto también te va a llevar a un incremento de capacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, una vez de que estos usuarios están conectando, pues también tenemos que incrementar la capacidad para poder dar el servicio a estos usuarios. Algo importante a considerar es que todo este tipo de ahorros prácticamente que nos ha llevado a nivel corporativo no solamente ha resultado en términos de beneficio hacia nosotros, sino también internos en cuanto a costos de no sé, de la infraestructura, de si a lo mejor todos necesitamos usar un cable para conectarnos, ya no es necesario que haya ese tipo de cableado, por lo tanto ya no hay que invertir en esos cambios de infraestructura y cosas así por el estilo. Ahora, la fortaleza de la solución de HP, bueno, pues está basada en la infraestructura, ¿no? Y bueno, como podemos ver en la pantalla, pues un último cuadrante de Gartner, en donde, bueno, nos posicionan como líderes en la parte de redes de acceso alámbricas e inalámbricas. Entonces, bueno, pues toda esta estrategia, toda esta solución está basada en esta fortaleza, ¿no? Y prácticamente algo que nos dice esta parte de los analistas es, denos la oportunidad o tenemos que estar considerados en estos proyectos de redes inalámbricas y de redes alámbricas. Tenemos la experiencia y prácticamente estamos siendo reconocidos por este tipo de innovaciones y nuevas formas de presentar las soluciones al mercado. Ahora, bueno, para concluir, la parte de la solución de 360 grados. Esta solución de 360 grados es, bueno, cómo tengo un registro seguro, lo que venimos mencionando, cómo genero políticas unificadas, tanto para la parte alámbrica como para la parte inalámbrica, cómo después de todo esto puedo hacer la parte de aislar las amenazas para que antes de que entren a la red, poderlas contener y evitar problemas. Y por último, la protección de los datos sensitivos o confidenciales de la empresa, ¿no? Es como vemos nosotros una solución de 360 grados. Definitivamente la tendencia Bring Your Own Device está marcando y presionando cambios en los modelos y paradigmas de cómo conectar a los usuarios dentro de la información crítica de una compañía. Hoy hemos visto con el panel de expertos que nos acompañó en este webcast cómo HP extiende una apuesta integrada, holística, que además tiene escalabilidad, que es simple y sobre todo que es segura. Y bueno, me gustaría que preguntarles qué otro comentario hay aquí para cerrar. Creo que un punto importante es que como HP queremos resaltar cuatro diferenciadores que la gente recuerda de nosotros. Uno, que somos expertos en soluciones. Quiere decir que en esta parte de Bring Your Own Device tenemos ya experiencia en la parte de redes, tenemos ya experiencia en esta parte de administración. Prácticamente lo que estamos haciendo es traer todo eso que como HP hemos venido trabajando y ayudarles a nuestros clientes a que puedan conseguir esos resultados de negocio que esperan con esta tecnología. Otra cuestión es la parte de seguridad. Esta parte de seguridad es importante porque generalmente los usuarios están viendo su acceso. Sin embargo, TI necesita cuidar esos huecos de seguridad que pueda haber a través del acceso de esos mismos usuarios. Además, esta parte de flexibilidad. Es importante que esta parte de la solución o la entrega del valor que está haciendo HP sea flexible para que los clientes puedan tomar esas tendencias que hay en la actualidad y poderlas implementar o añadirlas dentro de su estrategia de negocio. Y por último, para cerrar, es su efectividad en costos. ¿Por qué esa efectividad en costos? Porque prácticamente lo que quieren hacer hoy en día las empresas es esa reducción de costos en la infraestructura en la que tienen, mientras a sus usuarios se incrementa ese desempeño en sus servicios. Por lo tanto, se tiene que obtener la mayor ventaja de esa infraestructura con la que cuentan hoy en día los clientes en sus data centers, por ejemplo. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta tendencia? Bueno, esta explosión en la parte de dispositivos móviles, en la parte de aplicaciones móviles, pues es una tendencia que ya no se puede parar, es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en la mente de los CIOs está pensado que el 70% de ellos ven la parte de BYOD como algo
específico, como algo que tienen que atender el día de hoy. Y seguramente este porcentaje se va a ir incrementando como vayan pasando los meses y los años. ¿Por qué? Porque bueno, pues viene también la tendencia de nuevas generaciones que están accediendo a puestos de trabajo en empresas. Estas nuevas generaciones ya están acostumbrados a hacer todo en múltiples dispositivos. Entonces, bueno, pues es algo que no se puede parar, que tiene que seguir, y bueno, pues como lleva la parte de mejorar la productividad. Hacia allá va. Pues quédense con nosotros, por favor, para la sesión de preguntas y respuestas que tenemos con las preguntas que nos hicieron llegar los usuarios. Todavía tenemos algunos segundos, así que dejen sus preguntas, las preguntas que quieran que les respondan los expertos, y las que no nos den tiempo, pues vamos a hacérselas llegar por vía correo electrónico. Y bueno, de antemano, muchas gracias por quedarse con nosotros. Hay varias preguntas que nos han enviado los usuarios que se conectaron al webcast, entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlas la mayor cantidad posible. Si no, ya saben que por correo electrónico se les hará llegar la respuesta. Y bueno, nos preguntan primero si la estrategia de Bring Your Own Device para la empresa debe depender de la solución de algún fabricante. No. La primera respuesta es no, no debe depender de ningún fabricante, no debe depender de alguna oferta que esté prácticamente en el mercado. Esto es, como lo habíamos platicado, depende de cada cliente, depende de su estrategia. Iniciando con qué, con cómo quiere hacer que esa expectativa de los usuarios a la conexión deba ser, qué esperan sus usuarios, qué retos tiene prácticamente dentro de su infraestructura, y hacer un equilibrio, una balanza prácticamente entre lo que esperan y lo que tienen, y de ahí hacer una propuesta prácticamente de tecnología. Ahora ya entrando a la propuesta de tecnología por la parte de HP, no depende que tengas una infraestructura HP, es una solución agnóstica. No importando lo que tengas, lo que podemos hacer es darte esta facilidad de BYOD con la herramienta de administración, garantizar acceso seguro, siendo lo que ya tenga el usuario. También nos preguntan, ¿cómo afectará la implementación de Bring Your Own Device en la red corporativa? Okay, ese es un punto importante debido a que generalmente cuando se instalan las redes inalámbricas sin contemplar la infraestructura cableada prácticamente, lo que hacen es generar cuellos de botella. Prácticamente los usuarios pueden conectarse a la red inalámbrica, pero después de allí ya no tiene un buen desempeño. Y esto se debe prácticamente a que no es considerada un incremento de tráfico o un cambio dentro de la arquitectura que debe de haber dentro de la arquitectura o infraestructura cableada. Entonces eso puede afectar malamente, digamos, a la infraestructura del cliente, y en una afectación, digamos, favorable puede ser que si se lleva a cabo un buen diseño y una buena consideración de estos factores, los usuarios tengan un decremento de peticiones hacia el área de TI, por lo tanto van a poder hacer este tipo de conexiones mucho más fáciles. Ahora, andando en el tema, algo que vemos que está sucediendo es de que las conexiones que anteriormente las hacías de forma alámbrica las estás transportando a la parte inalámbrica. ¿Qué otro detalle existe? Existe de que los usuarios tienen regularmente 1, 2 o 3 dispositivos, traen su computadora, pueden traer una tablet, pueden traer teléfonos inteligentes. Entonces, bueno, pues esto le mete un poco de presión a las redes. Entonces, ¿qué está sucediendo el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy los usuarios tienen que evaluar muy bien cómo está su red. ¿Por qué? Porque anteriormente las redes que se implementaron hace algunos años fueron diseñadas en base a cobertura. Esta es la señal hasta donde llega. Ya ese esquema ya no es usado el día de hoy. El día de hoy tenemos que hacerlo en base a capacidad, en base a entender número de usuarios, número de dispositivos que le vamos a permitir al usuario y qué tipo de aplicaciones son las que vamos a pasar por este medio. Okay. También preguntan esto, si quisiera implementar Bring Your Own Device en mi organización, ¿cuál es el primer paso? El primer paso para poder hacer esto, digo, aquí me voy a apoyar mucho de Gerardo y toda la experiencia que tiene ya en el mercado, es definir el servicio. Este concepto de BYOD no depende de una tecnología como tal. Entonces debemos de partir de una definición de servicio del usuario.
Y una vez que tengamos esa definición de servicio del usuario, debemos proseguir hacia la parte de tecnología. ¿Cómo voy a cubrir esa expectativa? Y ahora tengo que hacer un perfil de acceso a mi información. ¿Quién va a acceder? ¿Con qué va a acceder? ¿Cómo va a acceder? ¿Y cuándo va a acceder? Una vez que tenga yo la respuesta a estas preguntas, entonces sí, voy a voltear a ver la parte de infraestructura y sí voy a ver cómo voy a darle continuidad a eso. Sí, esta solución es una de las pocas que no se configura en dispositivos o en equipo. Se configura en base a políticas, entender qué servicio es el que le voy a permitir a los usuarios y qué políticas son las que tengo que poner en lugar para poder dar este servicio. De ahí ya eso, bueno, pues lo transportas a la parte ya tecnológica, pero lo más importante es definir esas políticas de seguridad. Preguntan, tengo una solución inalámbrica en uso, sin embargo, la cantidad de usuarios ha aumentado desde que se instaló. Mi infraestructura actual no soporta los requerimientos. ¿Qué me recomienda? Ok. Tomando algunos comentarios que Gerardo comentó de la respuesta anterior, es que nosotros diseñamos con base a la cobertura de la señal y ahora tenemos que cambiar y hacerlo con base en la capacidad que se espera prácticamente con base en los usuarios. ¿Por qué? Porque prácticamente eso fue lo que ha de haber pasado en ese esquema, sí, donde claro, prácticamente lo que necesitaban es que hubiera una señal en un espacio físico, pero ahora el incremento de usuarios, el incremento de dispositivos, el tipo de tráfico, ya estamos hablando que no son mensajes, no son textos, puede ser video, puede ser voz, y eso prácticamente puede que a la red no esté preparada para ese tipo de requerimientos y haya caído, vamos a decir. Yo creo que la recomendación en este caso es hacer unas preguntas, y la primera pregunta sería, sí, el área que quiero cubrir, el número de usuarios que quiero conectar, la cantidad de dispositivos por usuario que voy a permitir y qué tipo de tráfico es el que voy a generar o voy a permitir. Con estas yo creo que ya se puede dar una buena respuesta a esta pregunta. El día de hoy, bueno, pues las tecnologías nos están ayudando. Venían, no sé qué tipo de infraestructura tenía esta persona, pero bueno, ha habido un cambio drástico en las redes. El día de hoy, nuevos estándares que nos permiten tener hasta 1.3 gigabits por segundo en el aire, lo cual, bueno, pues es un ancho de banda, pero bueno, pues tiene un detrimento de que esta solamente funciona en la banda de 5 gigahertz, lo que me hace tener las celdas más pequeñas. Entonces, bueno, pues hay que hacer un buen diseño para poder montarse en estas nuevas tecnologías. Volviendo a lo más importante es el usuario. Hay que entender qué tipo de dispositivos con el que se va a conectar, si este dispositivo tiene capacidades de conectarse a estas nuevas, vamos a llamarle tecnologías. Entonces, bueno, estas 5 preguntas son las que tendríamos que hacer. Y bueno, ya una última, se nos acaba el tiempo, entonces vamos a elegir una última y de verdad es que terminando se les harán llegar las respuestas por correo electrónico a los que no alcanzamos a responder. Si ya tengo una estrategia definida, ¿HP podría entregar una solución completa hasta control de dispositivos? Yo creo que la respuesta es sí. Hemos hablado durante todo este tiempo de cuál es el propósito prácticamente de HP de entregarle una solución diferente a los usuarios, y es prácticamente desde la infraestructura cableada hasta saber cuál es el control prácticamente de estos dispositivos, qué hay dentro de ellos, cuáles son las aplicaciones, mejorar la experiencia del usuario y siempre de la perspectiva de una administración unificada, de tal forma que TI se vuelva a sentir en control de este nuevo tipo de servicios que pretende dar a los usuarios. Agregando un poquito, bueno, yo considero de que sí tenemos una solución que cubre toda la necesidad. Aquellos gaps o cuestiones que no tenemos como HP, lo tenemos con alianzas estratégicas que tenemos con varios desarrolladores de la parte de MDM, MAM, MCM, o lo que en su conjunto se llama EMM. Entonces, bueno, tenemos un par de ellas a nivel corporativo con Citrix y con la gente de Mobile Iron para obtener todo esto cubierto. Y bueno, pues a mí no me queda más que darles las gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Bring Your Own Device es una tendencia que nos ha golpeado a todos. Yo soy adepta, así que más interesada aún. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Yo soy Fernanda Martínez, nos vemos en el siguiente webcast.